Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la prensa por estar aquí, por acudir a esta convocatoria que hemos hecho. Prácticamente está agonizando la 65ª legislatura. Pareciera que estamos ya desdibujados los diputados y diputadas, aunque tengamos este puesto hasta el 31 de agosto. Ya desdibujaron y terminaron con los derechos laborales de nuestros asesores, en contra de todos los acuerdos que dijo el diputado Ignacio Mier, ahora senador electo de la República por el Estado de Puebla, con todo y los acuerdos a los que se llegó con el diputado vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena, el diputado Godoy, la diputada también vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, la diputada Aleida Alavés, quienes se comprometieron a pagar hasta el 31 de agosto a los trabajadores que tenían firmados sus contratos hasta esa fecha, y una vez culminados sus servicios el 31 de agosto del 2024, darles a elegir si querían ser indemnizados o continuar con su relación obrero-patronal. Han violado, por supuesto, el acuerdo. Se habrán dado cuenta por las redes sociales, sobre todo por la de X, que se han quejado de una y mil formas los trabajadores en redes sociales de la Cámara de Diputados y que no han encontrado eco. El día de hoy fueron citados todos los diputados de la fracción parlamentaria de Morena a una reunión previa. Les van a decir, entre otras cosas, que como tienen mucho miedo de que no tengan la seriedad suficiente de acreditar sus gastos por los meses de julio y agosto, entonces les van a retener su salario de julio y agosto, y ahora nosotros tenemos que gastar primero para comprobarle a la Cámara de Diputados los gastos y después nos van a depositar. Si nosotros tomáramos una cantidad hipotética de 75,000 pesos del salario, que muchos ganan mucho más, sabemos que hay favoritos, pero si tomáramos en cuenta 75,000 pesos mensuales por 500 diputados, serían 37,5 millones, que en el banco, por un interés muy bajo que fuera, sería un interés del 11.5%, una utilidad de 4,312,500 pesos. Por 2 meses que pretenden hacer esto, serían 8,625,000 pesos. Entonces, yo pregunto, si lo que va a generar la administración de la Cámara de Diputados en intereses al retener los salarios de los 500 diputados por 2 meses hasta que no acrediten sus gastos del mes, también se le va a regresar a los diputados ese dinero con los intereses que puede generar en el banco. ¿O a dónde se va a ir? A la misma bolsa donde se fueron los 3 meses de salario de los asesores en la Cámara de Diputados, de los trabajadores contratados ilegalmente para servicios profesionales cuando tienen relaciones obrero-patronales. ¿Cuándo llegará el momento en el que se audite a las autoridades financieras, a la Secretaría de la Cámara de Diputados respecto de los gastos que se han realizado en la 65ª legislatura? ¿Cuándo darán a la luz los acuerdos que tomaron y de los que hablan y no le enseñan a nadie para poder de una manera descarada robar 3 meses de salario a los asesores y asesoras de la 65ª legislatura? Yo he escuchado con mucha tristeza, porque ustedes saben que mi origen es de defensora de trabajadores, decir a diputados y diputadas de mi propia exfracción parlamentaria, porque saben que renuncié, no pertenezco yo a esa fracción parlamentaria, y por supuesto que me da mucha tristeza que los compañeros digan, siempre ha sido así en la Cámara de Diputados.
Es decir, siempre les hemos robado los últimos meses de salario, siempre les hemos robado su indemnización, nunca les hemos dado servicio médico. Para darles servicio médico necesitan estar dados de baja un año, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una noticia que parece no importarle a muchos, sobre todo a los medios informativos que tienen el control de las masas en este país. Pero por ello utilizo hasta el último día que sea diputada federal, se los dije el 31 de agosto del 2024, utilizaré este espacio que nos proporciona la Cámara de Diputados y al que tengo derecho para denunciar todas las anomalías que hay en la Cámara de Diputados, culminando estos señalamientos con un libro que escribiré y que ya tengo el nombre, Mi paso por la Cámara de Diputados, porque no creo que me vuelva a elegir ningún partido político para estar entre ellos. No hay cabida para la gente honesta, y lo digo de frente, y pónganme a quien quiera enfrente y yo se lo sostengo. No hay cabida dentro de la clase política de este país para personajes honestos. Aquí hay que llegar y levantar la mano a todo lo que nos dicen y bajarla cuando también se nos dice, y yo no voy a permitir que esto sea así. Tengo en mi teléfono celular chorrocientas mil llamadas que le he hecho al diputado Ignacio Mier, no las contesta. Recuerdo que alguna vez los últimos días que venimos antes de que terminara la sesión ordinaria dijo, ¿y qué van a hacer los asesores y asesoras si no cumplimos el acuerdo? Ya nos vamos, te vas tú que eres la defensora, me voy yo que dicen que administro el dinero, se van la secretaria de la comisión, todo mundo se va. ¿Quién los va a escuchar? ¿Las paredes de la Cámara de Diputados? Qué triste. Jugaron con los asesores y asesoras prometiéndoles lo que sabían que no les iban a dar para no afectar sus votos del 2 de junio del 2024. Y el resultado lo vimos, fue arrasador. Y luchamos, y me incluyo, porque luché para que hubiera en este país la primera presidenta de la República, la primera mujer que dirigiera los destinos de este país. Pero deben de saberse todas estas triquiñuelas de la Cámara de Diputados. Alguien debe hablar. Dicen que el que calla otorga, y los delitos también se cometen por omisión. Y los diputados y diputadas que ahorita a las 2 de la tarde que los citaron en el Aurora Jiménez, en el auditorio, a los que ya van de salida, a los que no les dieron hueso, a los que no les permitieron reelegirse, a los que les dieron una patada como a mí, o a los que se bajaron del barco como yo, porque digo, el que se baja del barco cuando se está hundiendo, como el PRI y el PAN que se vino a Morena, pues no tiene ningún mérito. Bajarse del barco cuando el barco va viento en popa, pues yo creo que eso se llama congruencia por la defensa de la clase trabajadora. Mucho es lo que tienen que tomar en cuenta, y se los digo desde la máxima tribuna del país, aquí en la Cámara de Diputados, los trabajadores y trabajadoras. Se habla ahora no de 18 iniciativas constitucionales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Antes se hablaba de 18 más la de 40 horas, que el propio Ignacio Mier dijo, y yo en una conferencia de prensa la metí, las 18 del presidente y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y está Maines también recargándose la iniciativa de 40 horas. Y en ninguna acción, en ninguna marcha, en ninguna concentración se ha pronunciado ni Movimiento Ciudadano, ni ninguno de sus diputados o diputadas para apoyar esta reforma. Ahora se habla de 18 iniciativas del presidente más 2 iniciativas o 3 de la presidenta electa, y ninguna de ellas es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y 2 días de descanso semanales por 5 de trabajo con pago de salario íntegro. Ya se cumplió el plan C. El pueblo de México está ahí afuera esperando que cumplan ahora sus promesas, porque nuestra presidenta electa dijo en Matamoros, Tamaulipas, en la Plaza Miguel Hidalgo, vamos por las 40 horas una vez que se cumpla el plan C,
pero no se habla de que en septiembre, que quieren pasar todas las iniciativas preferentes, esté dentro de ellas la reducción de la jornada laboral. Y por ello formalmente cierro esta rueda de prensa convocando a todos los trabajadores y trabajadoras del país en cualquier rincón de la República Mexicana a que salgamos a pronunciarnos el 1 de septiembre del 2024 a las 10 de la mañana, a las calles, en caravanas, en marchas, en mítines, en concentraciones, en lo que ustedes alcancen a hacer en sus lugares de origen para presionar a la presidenta electa para que el dictamen que ya aprobaron, ya tenían los votos, no necesitaban el plan CEN para que pasara, lo dijimos 80,000 veces y están muy desinformados muchos compañeros. Ya han cuestionado a los senadores electos, a los diputados electos, a la propia presidenta electa, al propio presidente de la República y nadie quiere entrarle al tema de las 48 horas. Hay un pacto con los empresarios de este país y el único que puede ejercer presión es el pueblo y no será con su voto porque no era la oposición quien se opuso, valga la redundancia, a pasar la reducción, el dictamen, a votar el dictamen de la reducción de la jornada laboral. Fue el presidente de la República y la fracción mayoritaria de Morena. Por último, pues bueno, ya había dicho que era lo último, pero sí les diré también que pues de qué privilegio iba a gozar alguien que renunció a la fracción parlamentaria de Morena. También se han visto afectados mis ingresos. Como abogada estaré presentando un amparo y daré a conocer públicamente todo lo que se ha hecho de mí y sobre todo de mis asesores desde el mes de febrero del 2024 que yo renuncié a la fracción parlamentaria de Morena, pero mis asesores no. Y ellos están contratados por Morena y siguen trabajando para mí y resulta que desde febrero último solo les han depositado un mes de salario y para depositarles 2 más les obligaban a firmar un contrato de trabajo por abril y mayo, 2 meses, como si no hubieran trabajado más. Entonces hay muchas cosas que hay que saber de cómo se tejen y entretejen muchas acciones que para mí son mañosas evidentemente, que dejan muchos dividendos, muchas utilidades, muchos millones de pesos y que no se les reparten a los diputados y diputadas, sino que entre dónde quedó la bolita, 2, 3, 4 son los que se dividen esos gananciales, como los casi 9 millones de pesos que generaría en utilidad, el dejar 2 meses del salario de los 500 diputados, retenido hasta que acrediten que realizaron los gastos. Muchas gracias.